La semana pasada iniciamos este tema basado en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, donde nosotros pudimos ver y analizar algunas de estas primeras partes de lo que implica la locura de Dios. Cuando miramos y analizamos estos versos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas verdades que están allí incrustadas en medio de estos pasajes y que nos permiten de alguna forma visualizar algunos aspectos de la humanidad. No solamente conocer nuestra propia situación, sino a su vez también hacer un acercamiento a aquellas personas que de alguna manera le dan la espalda al Señor. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, se nos muestra pues los aspectos de la sabiduría de Dios, pero también se nos muestran algunos aspectos de la sabiduría terrenal, la sabiduría de este siglo. Y entendamos claramente que cuando hablamos de la palabra siglo en las Escrituras, siempre se está hablando de un sistema, no se está hablando de 100 años, sino de un sistema de vida. Entonces, tanto mundo, cuando miramos la palabra mundo o tanto siglo también, que vamos a verla bastante aquí en estos versículos, siempre está implicando, siempre está hablando de un sistema de existencia, de un sistema que se rige por reglas, que se rige por sus creencias, que se rige también por sus leyes. Vamos a ir rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En esta porción se nos muestra claramente cómo el apóstol está tratando de reenfocar la mirada de los corintios, para enfocarnos un poco en el contexto de esta carta, ya que ellos de alguna manera han caído en algunos sectarismos, prefiriendo más al hombre y quitando su mirada de Dios. Algunos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolos, y algunos que han decidido no unirse a esta tipo de división dentro de la iglesia, han decidido mirar solo a Cristo. Pablo les está mostrando a ellos una iglesia enfocada hacia el conocimiento, una iglesia enfocada hacia la verborrea, hacia la oratoria, hacia la argumentación, hacia la lógica, como era la iglesia de los Corintios. Pablo los está enfocando nuevamente a mirar a algo que parece un poco ignorante, algo que parece un poco loco, algo que parece un poco tirado de los pelos, y es mirar la cruz. La gente enfocada en este momento están de alguna manera perdiendo la mirada en lo que es vital para ellos. Ahora les muestra nuevamente y los jala una vez más a lo que para ellos tiene que ser una parte neurálgica en su existencia. Esto lo que Pablo luego finalmente va a llamar la locura de la cruz. Pero aquí en el versículo 18 se nos muestra dos tipos de humanidades, tanto los que se están perdiendo como los que se están salvando. Vimos esto la semana anterior, en cuanto que para los que se están perdiendo hay dos tipos de humanidades. Uno, para ellos es un tropiezo. Para los judíos era un tropiezo. Los judíos no podían concebir dentro de su propia cosmovisión que el Mesías, el esperado, el deseado de las naciones, iba a ser colgado en un madero, crucificado en una cruz. Y para los griegos, enfocados en el conocimiento, en la novedad, en la búsqueda de verdad, no podían concebir algo tan ilógico. Ellos recuerden que eran tirados a la lógica.
Ellos eran tirados al pragmatismo, a la experimentación, y ellos no podían concebir a un do que se dice Dios que ha venido a salvar al mundo colgado en un madero. ¿Cómo pueden matar a Dios? Eso es inverosímil, eso es inaudito, eso es tirado de los pelos, y el mundo finalmente tacha todo esto como una locura. Lo que Pablo dice finalmente es que si el mundo le llama locura, para nosotros no es locura. Para nosotros es la sofía de Dios, la sabiduría de Dios. Y no solamente es la sabiduría de Dios en cómo Dios erradica finalmente todo tipo de arrogancia humana, todo tipo de autosuficiencia humana, con algo que es tirado de los pelos y con algo que parece para ignorantes. Erradica con esta locura de la cruz, y no solo es eso, sino que a su vez también para los que han creído es un dínamo que constantemente está energizando, que constantemente está transformando, que constantemente está renovando pensamientos, renovando hábitos y llevándolos en un proceso de crecimiento y transformación. Es algo que se está dando de manera continua, no solo en el pasado cuando los ha justificado, sino en el presente que los está santificando, limpiando constantemente, y es un hecho que se llevará a cabo finalmente en la eternidad cuando seamos completamente transformados. Por eso es que cuando usted mira hacia el versículo 30 en el capítulo 1 de Primera de Corintios, dice: mas por él, están hablando de Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y aquí vienen los tres estados: justificación en el pasado, santificación en el presente y redención en el futuro, la completa transformación de nuestros cuerpos. Por eso es que en Cristo estamos completos. A través de un mensaje que la gente lo puede tildar como loco, a través de un mensaje que la gente lo puede tildar como muy simple, como muy sencillo, o tal vez hasta como muy ignorante, la iglesia siempre tiene la tendencia o la tentación de adornarla, de ayudarle a Dios. Dios no necesita que usted le ayude. Dios no necesita que usted le ponga una dosis de su creatividad o una dosis de su metodología. Dios no necesita nada de eso. Dios ha diseñado justamente esta locura para justamente mostrar lo profundo de su amor y sus propósitos, que este mundo no lo puede comprender. Por eso es que cuando uno mira toda esta verdad, se va a dar cuenta que se encuentra con esta locura de Dios. A esta locura se le llama el mensaje de la cruz, a esta locura se le llama el evangelio de la gracia, a esta locura se le puede llamar las buenas nuevas, o a esta locura se le llama el testimonio de Dios, o también, como nosotros le conocemos, el evangelio. Esta es una locura que Dios ha decidido diseñar y que definitivamente ahora en este mismo momento puede ser tropiezo para muchas personas. Los judíos piden señales, para ellos es un tropiezo. Los griegos buscaban sabiduría, para ellos era una locura, inaudito, no cuadraba. Pero la verdad de todo esto es que el mensaje de la cruz no fue diseñado para complacer la lógica o las expectativas humanas, sino para revelar la profundidad del amor y el propósito de Dios. El mensaje de la cruz no está para convencer al ingeniero que cuadre. El mensaje de la cruz no está para decirle al abogado: mira, te voy a hablar en leyes la manera en cómo Dios sabiamente ha perdonado. Dios no tiene ningún tipo de intención de argumentar a través de la propia ciencia de ellos cómo los va a salvar, sino ha elegido un mensaje loco, tirado de los pelos, clavando a su hijo en un madero, volviéndolo maldito y abandonándolo completamente en este madero para redimir a los indios. Y es importante entender, por tanto, esto. Allí en Los Olivos, mi padre siempre tenía la preferencia de comprar leche en las tardes. Ahí pasaba el lechero, golpeaba la botellita, y mi padre salía a comprar con su balde. Era barata, para él estaba muy barata, y compraba bastante leche. El problema es que cuando hervía la leche no salía nata. Y un aceite medio raro se veía al ras de la leche.
Y luego cuando tomábamos la leche todos estábamos mal del estómago. Una leche adulterada. Y a pesar de que le podíamos decir esa leche está adulterada, no sale ni nata cuando lo hierven, él persistía en que estaba bien y que esto era bueno. Pero a veces podemos adulterar la esencia del mensaje buscando hacer las cosas para el Señor. A veces podemos hacerle perder el enfoque primigenio, el enfoque primordial de por qué Dios lo ha dado así. Porque el mensaje de la cruz no ha sido para complacer sentidos. Cuando llega alguien, a ver, ¿qué hay? No se siente el espíritu. Uy, acá están muertos. Qué raro. No, me voy a otra iglesia donde complazcan mis sentidos, donde me sienta vivo, donde yo verdaderamente sienta a Dios. No, ese no es el mensaje. Ese no es la experiencia. Por eso es que cuando entendemos esta verdad, no está enfocado para convencerte, probarte, hacerte completamente calibrar tu cosmovisión con la cosmovisión de Dios. Por eso es que este mensaje se recibe por fe. Por fe. Y este mensaje lo recepciona un tipo de corazón. Por eso es cuando Jesús viene a este mundo y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de los pobres de manera económica o física, no está hablando de personas que se perciben inferiores, sino está hablando de personas que pueden ser muy inteligentes, muy negociantes, muy tiradas para la matemática, para el raciocinio, para el lenguaje o para la elocuencia, lo que sea, pero saben claramente que dentro de sí hay una bancarrota espiritual. Están sin Dios y necesitan de Dios, que lo que han sido dotado y todo lo que tienen no le alcanza para la vida, que su religión le falla, que su santo le falla, que su inteligencia le da de comer, le tiene un lugar seguro, pero no encuentra aún paz. Estos son los pobres de espíritu. Y entendemos claramente que este mensaje va hacia sus vidas y muchas veces va a ser rechazado por personas que definitivamente no lo van a recepcionar. Por eso él dice el versículo 19, pues está escrito, Pablo está citando a Isaías 29, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y a través de 4 preguntas retóricas, Pablo dice: ¿dónde está el sabio? 1, ¿dónde está el escriba? 2, ¿dónde está el disputador de este siglo? 3, y la 4ª pregunta, cerrando todo esto, dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿O la sabiduría de este siglo? ¿O la sabiduría de este sistema de vida? Es muy importante entender esto, que Pablo trata de citar a todas las personas que están ubicadas en una cúspide intelectual. Cuando habla de aquellos sabios, está hablando de estos filósofos con mente muy elevada, con un raciocinio y una lógica muy elevada, y dice: no lo llegaron a entender. Cuando habla de los escribas, está hablando de aquellos rabinos ocupados en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en los comentarios, en las investigaciones, en todo lo que rodea las escrituras, pero que aún entendiendo claramente en su percepción las escrituras, no lo llegaron a entender. Habla de esto, sean judíos, sean griegos, sean grecorromanos, disputadores, argumentadores, personas muy elevadas que no pueden entender algo tan sencillo y se pierden de alguna manera todo este espectáculo. Por eso es que Dios dice finalmente: no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, la ha hecho vana, la ha hecho estéril, la ha hecho sin efecto, para que de alguna manera puedan encontrar salvación o paz al no tener a Dios en sus corazones. ¿Sabe? Es muy interesante poder ver la humanidad tratando de hacer en su iniciativa
momentos donde ellos no puedan depender de Dios. Este es uno de los relatos interesantes en las Escrituras que se nos muestran claramente cómo la humanidad, después de ser raída anteriormente, vuelve una vez más a juntarse y hay autosuficiencia en su corazón, hay arrogancia. Este es un relato de la arrogancia humana, donde se juntan, donde tienen un proyecto, donde usan lo que está a la mano, al no encontrar lo que anhelan, usan lo que está a la mano, están unidos, hay un buen equipo, hay una buena civilización unidas y buscan levantar entre sí, entre ellos mismos, una civilización que no necesite a Dios. Ellos van a llegar al cielo con sus propios medios. Este es un símbolo de la arrogancia humana. No necesitamos a Dios. Vamos a llegar al cielo con nuestros propios medios, con nuestro propio esfuerzo, y Dios no entra en la ecuación. Por eso es que cuando tú miras y piensas que haciendo buenas cositas, buenas obras para agradarle a Dios y de esta manera Dios te lleve al cielo, estás empezando mal. Necesitas entender que el mensaje donde se recibe es un mensaje de locura, es un mensaje de fe, y que se empieza por fe y luego se vive en fe. Y es importante entender esta gran verdad, porque cuando tú miras, esto es lo de siempre. Aquí le muestro 3 personajes. Tal vez usted los conoce. Son los gurús de esta época. Son los sabios de esta época, los disputadores de este siglo, los escribas o los sabios, como dicen las Escrituras. Sam Altman, creador de OpenAI, es el chatbot de ChatGPT, la inteligencia artificial, desde su izquierda a la derecha. Elon Musk es el creador de todas estas viajes hacia Marte, todo lo que es los autos eléctricos. Tesla está incursionando en este momento en el robotaxi, está incursionando en varios aspectos que tienen que ver también con la tecnología y la ciencia. Y el que está tal vez hacia su derecha, usted no lo conoce mucho, pero ese se llama Peter Thiel. Peter Thiel es el creador de PayPal junto con Elon Musk, y en este momento él tiene toda una empresa que se llama Palantir. Palantir tiene que ver netamente con toda la data, con toda la información que está en las redes sociales, y las agrupa y trabaja para servicios de inteligencia, con gobiernos directamente. Ellos de vez en cuando tienen sus percances, ellos de vez en cuando tienen sus conversaciones. Y de vez en cuando entre ellos charlan un poco. En este momento Elon Musk le está metiendo un juicio a Sam Altman, el de ChatGPT, porque cuando él empezó, el Sam Altman empezó, él dijo que estaban desarrollando esta tecnología para ayudar a la humanidad, para poder ayudar a la humanidad, para llevarla y encumbrarla hacia un nuevo momento. Pero de pronto en el camino se ha desviado y ahora solamente está buscando hacer dinero con esta ciencia. Y Elon Musk le dice: no, devuélveme todo lo que he invertido, porque tú has perdido el rumbo, has perdido el norte. O en otra reunión, de pronto, Peter Thiel está conversando con Elon Musk acerca del peligro del transhumanismo. Y ellos están hablando de que unir a la máquina con el hombre es un poco peligroso. Anexar la inteligencia artificial al hombre no es solo potenciarlo, sino probablemente hasta hacerlo peligroso. Y Peter Thiel dice: ¿pero qué? Si este es el nuevo paso de la humanidad, este es el nuevo paso. Si el hombre va a dejar de ser humano para terminar siendo una máquina, está bien. Ese es el proceso de evolución. De mono, finalmente a máquina, está bien, dice. Pero esto no cuadra con lo que dice Dios. Es ciencia humana. Es sabiduría humana. Dios no entra en medio de esta diatriba, en medio de esta discusiones, de estos debates. Cada uno de ellos tiene su propia ciencia, cada uno de ellos persigue un anhelo, un sueño, y definitivamente progresan, avanzan, pero no tienen a Dios. Y mucha de la ciencia que ellos tienen definitivamente, claramente, los va llevando cada vez y acercándose más a contradicciones claras. ¿Sabe? Cuando Santiago se ocupa de hablar de este tipo de sabiduría humana, dice: la sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, una sabiduría celestial de Dios, sino terrenal,
animal diabólica. Cuando uno mira en este mismo texto acerca de este tipo de sabiduría, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo. Acabamos de ver 3 príncipes de este siglo, de este sistema de vida. Son sus príncipes. Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En algún momento allí, en el tiempo donde el Señor existió, también habían hombres pensantes, ocupados en el gobierno, ocupados en la política, ocupados en la religión, dirigiendo los destinos de naciones. Cuando Pilato tiene a Jesús delante de él, le hace una pregunta acerca de la verdad. Cuando los fariseos, cuando los líderes religiosos, los aristócratas de la religión, los judíos, tienen a Jesús, lo miran también, lo desprecian, confabulan, tienen sus propias tretas políticas. Cuando miras a Herodes, es uno de los príncipes de este siglo. Acaba de construirles un templo que ha durado 38 años y tiene mejor grandeza que las anteriores. Son príncipes, pero ninguno de ellos pudo entender claramente a quién tenían delante de él. ¿Por qué? Porque es una sabiduría oscurecida, es una sabiduría terrenal, una sabiduría que está influenciada no por el cielo, sino por el mismo diablo. Si la hubieran tenido, dice, nunca lo hubieran colgado. Y es importante entender, por tanto, esta gran verdad en cuanto a esta locura de la predicación que nosotros tenemos por delante. Por eso en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de cómo se da y cómo se transmite este mensaje de la cruz. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Dice. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En eso vivimos. Por eso es una locura para la mente, para la mente terrenal dejar al hombre y poner a Dios. No estamos despreciando al hombre, no entienda mal. No estamos despreciando su ciencia. Estamos despreciando no la ciencia del hombre, no estamos señalando que el hombre no puede lograr cosas buenas. Sí, el hombre en sus avances científicos ha avanzado enormemente y ha beneficiado la agricultura, los viajes espaciales, ha beneficiado la medicina, ha beneficiado los negocios. No vaya a pensar que yo estoy diciendo que todo eso es basura. No es basura. Dios le ha dado la capacidad para adentrarse. Dios le ha dado la capacidad para razonar, para crecer, para avanzar, para adentrarse en los misterios de este mundo o en los misterios de la creación, decía un biólogo que se había convertido a los pies de Cristo. Dios ha dado esa capacidad al ser humano al entregarle acceso a la creación. No solo le abre el acceso a la creación, lo capacita para entenderlo y sacar conocimiento. Y Dios le ha dejado un libro escrito, no con palabras. Y cuando mira la creación y cuando pasa su mirada, las escrituras dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La carta a los Romanos habla que lo invisible de Dios, su grandeza, su deidad, su poder, se muestra a través de todo lo creado. Y le ha dado esa capacidad que Él usa
para elaborar conceptos, para elaborar filosofías, para elaborar tecnología, para elaborar políticas, para elaborar avances. El problema es que ha abandonado a Dios y le ha dado la espalda y se ha ensoberbecido arrogantemente. Ha dicho: no necesito a Dios, construyo mi torre, yo llego al cielo solo. Y este es el problema. Por eso es que el problema es que Dios ha dicho: muy bien, si no es a través del conocimiento, lo vamos a hacer a través de algo muy loco. Y esto va a probar el corazón de muchos. La locura de la cruz es un mensaje tan sencillo, tan infantil, que parece tirado de los pelos. Y es importante entender por eso que esta humanidad, a pesar de que celebra sus avances, a pesar de que busca autosuficiencia, a pesar de que relativiza la verdad, a pesar de que cae en la idolatría del materialismo, a pesar de que rechaza toda moral bíblica, a pesar de que tiene autosuficiencia moral, Dios ha establecido un mensaje completamente sencillo a lo que ellos llaman loco, y es un mensaje donde muestra su amor, donde muestra sus propósitos para atraerlos hacia sí mismo. Por eso es que no podemos callar. Dice el texto, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que no lo pudieron conocer a través de la ciencia, ya que no lo pudieron conocer a través de lo revelado de la verdad, a través del raciocinio, Dios ha elegido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 24. Por eso es que a los llamados, así judíos como griegos, la iglesia, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Note esto. Pablo aquí va a llegar a ellos y va a confrontar finalmente todo el anhelo que ellos tienen de crecer, de conocer, de ufanarse, de volverse autosuficientes, el peligro a lo que se están acercando. Y les hace recordar un poco su pasado. Y les dice, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es ese propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Conversaba con un amigo. Yo le estaba presentando el mensaje del evangelio, muy sencillo, y él me dice, mira Raúl, era la tercera vez que estábamos hablando. Un amigo ingeniero. Y él me dice, mira Raúl, un momentito, me dijo. Mira Raúl, Jesús es para los drogadictos, Jesús es para los borrachos, Jesús es para los abusivos, los delincuentes. Me dijo, yo no le hago daño a nadie, me dijo. Yo he estudiado mi profesión, trabajo, me he ganado la vida honradamente. Yo no estoy haciendo nada de eso. Sí, de vez en cuando me tomo mis chelitas, me dice, pero ¿quién no lo hace? Dice. De vez en cuando mi canita al aire, pero ¿quién no lo hace? Me dice. Me estaba diciendo que adulteraba de vez en cuando y le sacaba la vuelta a su mujer, pero ¿quién no lo hace? Dice. No, pero no le hago nada a nadie, no le hago mal a nadie. Cuando me hable de Jesús, que ya no quiero que me vuelvas a hablar, me dice, yo de verdad, me dice, ese es Jesús para los que están desesperados. Yo no necesito eso. Yo vivo mi vida tranquilo, no me meto con nadie y de la misma manera quisiera que me la respetes. Ahí ya me puso parche. Nunca más le volví a hablar del evangelio. Pero ante su propia percepción, él era un hombre bueno. Ante su propia percepción, tenía lo suficiente, no se metía con nadie, aunque era ciego a lo que estaba causando a su alrededor. Era muy ciego. Descansaba en lo que sabía
descansaba en lo que hacía, descansaba en sus intenciones. Y podía, de alguna manera, sentirse seguro por todo lo logrado y por todo lo que le daba seguridad en ese momento, que no tenía ningún problema ni con él, ni con nadie, y mucho menos con Dios. No necesitaba a Dios. No era delincuente, no era borracho, no era fumón. Y esa es la tristeza que podemos ver dentro de lo que es la civilización. Cuando uno se afianza, cuando uno da la espalda a Dios y descansa en sus propios méritos, descansa en sus propios esfuerzos, cierra las puertas a algo que parece muy loco y a lo que Dios viene a este mundo a expresar y a entregarnos algo muy valioso en nuestras manos. Por eso es que cuando hablamos una vez más de la locura de la predicación, no ha sido diseñado para argumentar contigo. No ha sido diseñado para topar, suplir tus sensaciones. Ha sido diseñado para que tú puedas entender claramente tu necesidad de Dios y responder con un corazón de niño sencillo a ese brazo que se extiende y que te llama a venir a Él. Es importante entender esta verdad y es importante remarcar continuamente que esto no es algo estrambótico, que esto no es algo espectacular, que esto no es algo tal vez en el que nosotros vamos a poner de nuestros métodos y vamos a ayudarle a Dios. Es algo tan sencillo que se comunica a través de un hombre o una mujer que disfruta a ese mismo Dios. Y que aunque le crean o no le crean, y aunque le obedezcan o no obedezcan al mensaje que Dios les da, lo sigue haciendo. Porque no se trata de que tenga o no tenga éxito. Se trata de que sea fiel con el mensaje. Por tanto, hermanos míos, necesitamos una y otra vez remarcar esta gran verdad. Es sencilla, es un ABC en las Escrituras, pero es algo claro en nuestra existencia. El mensaje de la cruz no ha sido diseñado para complacer la lógica o las expectativas humanas, sino para revelar la profundidad del amor y el propósito de Dios. Allí en la cruz, Dios nos entregó a alguien único en su especie. La palabra en el idioma griego es prototokos, alguien único en su existencia. No hay nadie igual a él. Alguien único en su especie es la mejor traducción. Nos entregó algo que no se podría reemplazar o no se podría producir, ya que te entregué a este. Nos te entregó a él una de las cosas más valiosas, si no lo más valioso en el universo. Lo clavó por nuestros pecados y clavó juntamente en la cruz nuestras propias ofensas. Las asumió en la sangre de su cruz y esto lo ha habilitado a él para atraer a todos aquellos que quieren responder y son conscientes de esta verdad. A todos aquellos que pueden poner por fe y pueden creer por fe en ese amor demostrado allí en la cruz del Calvario. Ese hijo murió, fue sepultado, ha resucitado y lo que sigue a continuación es que viene pronto. Está por volver. Y podríamos hablar en este momento de las naciones y de cómo están las naciones y de cómo va reconfigurándose todo lo que antes no se podía entender. Se puede entender mucho ahora. Una muestra muy clara de su pronto retorno. Y viene por su pueblo, por su iglesia, por aquellos que respondieron a ese mensaje loco, a esa locura que salió de su propia sabiduría. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo nos vamos a afianzar? ¿Cómo vamos a insistir? Eso es papel de cada uno de nosotros. Que Dios les permita la luz necesaria, no solo para vivir el evangelio con palabras, sino con acciones. Que Dios les permita la luz necesaria para propagar esa locura. O que Dios le permita la luz necesaria para responder a ese llamado que hace Dios a través de un mensaje muy sencillo, pero que es sabiduría de Dios y poder de Dios. Bendiciones.